Bueno, pues tenemos una excelente conferencia que es cómo hacer unos provisionales muy estéticos con un excelente terminado. Y bueno, pues tenemos un profesor de la Universidad de Guadalajara, que es profesor de posgrado y también pues de la licenciatura de la Universidad de Guadalajara. También es un gran amigo y es un colaborador excelente de nuestros productos de MDC Dental. Bueno, tenemos con nosotros al doctor Juan Carlos Montoya. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Muy amable. Gracias por la invitación. No, pues gracias a ti. Aquí queriendo transmitir un poquito de lo que sabemos. Muy bien. Que sea útil a nuestros colegas. Claro que sí. Pues muchísimas gracias y adelante. Bienvenidos todos. Gracias. Pues vamos a comenzar con un tema que se practica mucho en nuestra práctica diaria. Tenemos una actividad en la que reemplazamos restauraciones, hacemos modificaciones a la anatomía dental, a la oclusión, y muchas veces necesitamos de restauraciones que sean transitorias, que marquen un cambio dentro de lo que sería la restauración primaria o la restauración de prueba contra lo que sería la restauración final o la restauración con la que concluya nuestro tratamiento. Entonces, hablando de restauraciones provisionales, necesitamos que nuestras restauraciones jueguen un papel importante. El provisional por sí solo va a servirnos como un medio de diagnóstico de lo mismo que nosotros estamos trabajando en la boca del paciente. Ejemplo, al preparar nuestros dientes muchas veces vamos a enfrentarnos a la novedad de que probablemente alguna de nuestras paredes de nuestro diente se encuentra retentiva. ¿Y eso qué significa? Pues que vamos a meternos en problemas con nuestra restauración final. La restauración definitiva no va a sentar adecuadamente. Y el provisional nos va a ayudar, o nos va a facilitar a detectar esas irregularidades o paredes no convergentes hacia la parte oclusal o incisal de los dientes. Entonces, el provisional me ayuda a diagnosticar si la vía de inserción de mi corona o de mi prótesis fija es adecuada. Obviamente es un provisional, obviamente es una restauración que vamos a estar colocando, retirando en el número de veces, y necesitamos que durante todo ese tiempo de pruebas nuestro muñón se encuentre protegido, se encuentre aislado del medio bucal, obviamente para tratar de no favorecer la formación de tejido inflamatorio a nivel pulpar. Otra parte primordial del provisional es que nos ayude a que la encía se mantenga protegida, la encía se mantenga sana. Un buen provisional me va a permitir tener los tejidos sanos y me va a facilitar que los procedimientos de toma de impresión sean adecuados, fáciles, sin complicaciones. A veces nosotros estamos tratando a nuestro paciente y el provisional va a fungir como un medio alternativo mientras se hace la restauración final. Pero, ejemplo, un paciente que será sometido a tratamiento de conductos, tratamiento de endodoncia, y ese diente está destruido, está con un poco tejido y necesitamos provisionalizarlo. Es cuando protegemos nosotros al diente, protegemos también lo que sería el tratamiento de conductos. Entonces la terapéutica que se va a estar generando en el tratamiento va a facilitar que los demás colegas que van a trabajar con nuestro paciente no se vean afectados durante el proceso del tratamiento. ¿Qué requisitos vamos a buscar en un provisional? Híjole, nosotros quisiéramos que nuestros provisionales fueran lo mejor, casi la restauración final. Quisiéramos que nos diera la estabilidad dimensional del material, que no se nos modifique. Quisiéramos que me diera también la estabilidad de los dientes pilares, que no se muevan del lugar, que no cambien de posición durante el tratamiento. Que el provisional se oponga al desalojo, que tenga una buena retención, una buena estabilidad, buen soporte. Los contactos oclusales contra sus antagonistas sean
naturales, que no quede en infraoclusión o en supraoclusión para no generar trauma oclusal a nuestros dientes pilares. Y obviamente que los contactos proximales estén cerrados. Un contacto proximal ligeramente abierto o abierto va a favorecer que se nos empaque alimento y que la encía debajo de esa zona de contacto se inflame y nos va a generar mucho problema para la toma de impresión. Queremos que nuestro provisional selle, que tenga un contacto íntimo contra el margen de nuestra restauración. Y ese contacto íntimo nos va a favorecer, uno, que la restauración resista el desalojo. 2, menor acúmulo de placa bacteriana. 3, que el contorno de ese diente, cuando está sellado y con buen contorno, va a favorecer que la encía no se inflame. Y es algo primordial que la encía no se inflame. Queremos que nuestro provisional no cambie de color, aunque es algo que yo no me peleo tanto. Sabemos que si manipulamos un acrílico, un polimetilmetacrilato de buena manera, su estabilidad de color es aceptable a corto plazo o mediano plazo, a menos que sea un polimetilmetacrilato trabajado de forma termocurado o polimerizado bajo compresión o presión, o un polimetilmetacrilato fresado con sistema CAD-CAM. Entre más elaborado es el proceso de fabricación, la estabilidad del color aumenta. Queremos también que nuestro provisional no nos complique estarlo retirando y colocando y retirando y colocando, porque pudiéramos dañar al diente pilar. Entonces, esta parte de fácil remoción se debe a que el acrílico tiene cierta flexión y esa flexión nos permite desprender fácilmente el provisional del diente. Otro detalle de los provisionales es que muchas veces, como ya les ha pasado a más de alguno de nosotros, es que se fracturan. Y la fractura es algo pues relativamente normal, ¿no? Tenemos una dieta de vitamina T, tacos, tostadas, tlacoyos y dieta dura. Y esa dieta dura, a veces, aunque le indiquemos a nuestro paciente que no mastique, de vez en cuando se le olvida, ahí va el cacahuate japonés y crack. Él siente que tronó el cacahuate, pero a veces tronó el cacahuate junto con nuestro provisional y eso es un problemón. Entonces necesitamos a veces reparar el provisional para que el paciente vuelva a tener funcionalidad. Pero hay materiales que nos complican un poco esta situación. Por eso es un concepto ideal que nuestro provisional sea reparable. Obviamente que sea de fácil manipulación y que sea de un polido fácil. Y tenemos varios materiales para hacer este tipo de procedimientos, ¿no? Está el metilmetacrilato o el polimetilmetacrilato, que tiene todas estas ventajas y tiene estas otras desventajas. Las ventajas primordiales es que se apega como un material que podemos manipular fácilmente. Es un material en donde la mayoría de los odontólogos nos hemos entrenado desde los principios de nuestra licenciatura y no nos es complicado la manipulación del acrílico. Su desventaja es el monómero residual que se puede liberar durante el proceso de polimerización, la reacción química de polimerizado que genera un aumento de la temperatura y ese aumento de la temperatura, si lo dejamos en boca, puede generar daño pulpar. Pero la forma en la que nosotros vamos a estar trabajando los provisionales, ese ya no es un problema, es algo que podemos controlar. Esta otra que es el etilmetacrilato, es un primo hermano del polimetilmetacrilato. Principalmente se diferencia porque es un material menos resistente, es un material que nos da la ventaja de no hacer la reacción exotérmica, que como ya les he dicho, no es ya actualmente un problema. Una gran ventaja de estos materiales es que su forma de polimerizar nos deja un material de baja contracción. Y eso en algunas cuestiones de prótesis largas o grandes puede ser bueno, pero tiene baja resistencia. Entonces, esa ventaja por un lado va a ser una desventaja por el otro lado. Por eso la mayoría de los odontólogos nos quedamos más por el lado del metilmetacrilato, porque tiene mejores propiedades mecánicas. Otro material son las resinas compuestas.
Estos materiales son presentados o nos los venden en sistemas de cartuchos. Son materiales buenos, interesantes, pero tienen una resistencia más alta que el polimetilmetacrilato, y al ser de mayor resistencia se fractura más fácilmente. Entonces su módulo de elasticidad está diferenciado en que es un material rígido, y por ser más rígido, en algunas ocasiones puentes de 2, 3 unidades se nos van a fracturar con mayor facilidad en comparación con un provisional elaborado con acrílico o polimetilmetacrilato. Sus ventajas, principalmente, según los fabricantes, es de fácil reparación, pero la verdad es que cuando este material polimeriza o termina de polimerizar, la reparación prácticamente es imposible. La reparación que ellos mencionan es que si algún margen no salió definido a la hora de fabricar el provisional, podemos hacer agregados, pero mientras el material no termine totalmente de polimerizar. Es un material que ha quedado prácticamente para uso para restauraciones parciales, carillas, top tables, donde tenemos que hacer una restauración con mayor dureza, pero con grosores mínimos. Y parece que ese va a ser su nicho de uso. Hablamos de plásticos, de polímeros, y hablar de polímeros quiere decir que vamos a hablar de un concepto que se llama polimerización. Y quiero tocar un poquito este tema de la polimerización, porque si entendemos la forma en que polimeriza el acrílico, lo vamos a manipular de una mejor manera y vamos a capturar o vamos a aprovechar todas sus propiedades físicas y mecánicas. Y creo que ese es un punto interesante que tenemos que tener siempre presente. Las 4 fases por las que se inicia la polimerización son la iniciación, que es cuando el catalizador entra en contacto con el polímero y se empieza a generar una cadena sin fin de enlaces, y esa cadena empieza a llamársele propagación. La transferencia es cuando se libera o se emiten más cadenas, y la terminación es cuando culmina todo este efecto, ¿sí? Pero clínicamente nosotros tenemos varias etapas. La primera es la tradicional, la que todo el mundo conoce como la etapa arenosa. Esta etapa arenosa es cuando mezclamos el acrílico y nos da una consistencia no homogénea entre lo que sería el monómero contra el polímero. Luego tenemos la filamentosa, en donde el polímero se está hidratando con el monómero y está diluyendo las esferas o las partículas del acrílico. Y es cuando se genera una dilución, que cuando nosotros lo manipulamos se generan esas hebras o telarañas, que nosotros le llamamos una etapa filamentosa. Y luego está la pastosa, que es como una masilla, una consistencia maleable, y esa consistencia pastosa nos permite modificarle la forma a nuestro antojo. Pero entre la etapa filamentosa y la etapa pastosa hay un pequeño tiempo de trabajo, y ese pequeño tiempo de trabajo hace el paso a la fase elástica, y esa fase elástica es en la que nosotros podemos comprimir nuestra mezcla, que aún todavía no termina de polimerizar, y al eliminar esa tensión, el acrílico recupera un poco la forma. Y manejar el acrílico en esa etapa prácticamente nos va a generar inconvenientes, porque nosotros le damos la forma, si no permitimos que continúe la presión, soltamos, el acrílico se deforma y vuelve a una posición no correcta. Entonces jamás debemos manipular el acrílico en la fase elástica. Y luego está la fase rígida, en donde el acrílico ya terminó su polimerización, liberó la temperatura y el material clínicamente está rígido. Y es cuando decimos que ya terminó de polimerizar. Y digo entre comillas terminó, porque los acrílicos tienen un periodo todavía más allá de culminación o de terminación de la polimerización, que llega a ser hasta 24 horas después. Pero bueno, clínicamente para nosotros esta etapa pues, puede suceder en un promedio de 6 a 8 minutos. ¿Sí? Entonces, esto sería como lo que ven en pantalla sería como las fases. Y yo arriba de cada una de ellas coloqué en qué momento debemos de manipular el acrílico. Por ejemplo, entre la fase arenosa y filamentosa
nosotros debemos de manipular el acrílico para llenar nuestros moldes. Debemos de llenarlo, esperar ese efecto en la que va a pasar de fase arenosa a filamentosa y esperar hasta que llegue a su fase pastosa. Y es en el momento, justo cuando inicia esa fase pastosa, que debemos asentar la llave, nuestra guía, sobre nuestro modelo o en algunos casos directo en boca. Fíjense lo interesante de esto, es que si nosotros estamos en ese punto y estamos entre estos dos lugares, el acrílico es muy modificable, es muy fácil de manipular, se adapta muy fácil al diente o al modelo. Si nosotros ya estamos en esta otra etapa y queremos que nuestro acrílico se amolde, no se va a poder, va a quedar mal. Entonces tenemos que estar muy conscientes de las fases del manejo del acrílico. Y todos ya hemos manejado el acrílico, todos ya sabemos cómo va evolucionando el acrílico hasta que endurece. Entonces hay que estar muy sagaces o muy atentos para el paso de un tiempo a otro. De arenosa a filamentosa yo voy a manipular. De filamentosa a pastosa yo voy a asentar. Y permito que el acrílico vaya tomando cuerpo. Y en su fase elástica es cuando podemos retirarlo, cortar sobrantes y volver a sentar la restauración, ya sea en el modelo o en boca, o de lleno de la parte pastosa dejar a que termine de polimerizar para después nosotros retirar la restauración ya una vez que endurece. Entonces, el tip en el manejo del acrílico es estas fases intermedias en las que tenemos que estar jugando. La fase intermedia entre arenosa y filamentosa, la fase intermedia entre filamentosa y pastosa, la fase intermedia entre pastosa y elástica, y es donde nosotros pudiéramos manejar el acrílico de una mejor manera y donde no vamos a batallar con el proceso de sellado y de ajuste. Otro punto importante es que el acrílico es manejado con un polvo, un líquido, un monómero. Ese líquido llamado monómero es un solvente orgánico. Entonces, ese solvente lo que va a hacer es diluir. Y todo ese proceso de dilución de las partículas o las esferas de acrílico da una acción de evaporación de ese solvente. Si nosotros manejamos el acrílico en una etapa fluida y de esa etapa fluida lo llevamos a nuestros modelos o a la boca, ese acrílico se va a contraer durante todo ese periodo. Entonces yo quiero un acrílico lo más estable posible. Para que sea estable, tengo que manejarlo en etapas más avanzadas, donde no esté tan fluido ese acrílico, para que se comporte de una mejor manera y se nos contraiga menos ese acrílico. Como ustedes saben, los polímeros, todos, incluso la cera es un polímero, se contrae. Perdemos volumen cuando endurecen. Entonces, hay varias técnicas para fabricar provisionales. Está la técnica directa, la indirecta y la combinada. Generalmente el odontólogo está jugando mucho con la técnica directa y la indirecta directa, o la híbrida que algunos le dicen. ¿Sí? En donde nosotros tenemos un encerado de diagnóstico, en nuestro caso, fabricamos una llave de silicona sobre el encerado, duplicamos el modelo de trabajo, y sobre la silicona o la forma en que manejamos la silicona, a mí en lo personal las cucharitas no me gustan, porque a veces tomo más material y a veces tomo menos material. Entonces lo que hacemos es, la primera vez que abrimos nuestro silicón, taramos la cucharita, la lleno al ras y la peso. Y ya sé que, por ejemplo, para esta porción de silicón yo tengo 14 gramos. Y tener 14 gramos implica que yo ya voy a manejar mis porciones por peso. En este caso yo tengo 2 porciones de masilla. Son 34 gramos. Ponemos las medidas del catalizador y pues empezamos a hacer lo que es la mezcla, ¿no? La mezcla también es muy importante porque la manipulación del silicón implica que me dé buen tiempo de trabajo o me dé un corto tiempo de trabajo. Entonces, eso es importante porque hay gente que me dice, oye, ¿cómo le haces porque me gana el silicón? Bueno,
prácticamente el manejo es sencillo. La mezcla nunca se hace con la palma de las manos, se hace con la yema de los dedos. Hay que estar haciendo un juego con la masilla para que el material se mezcle. Hay que hacer el mezclado 30 segundos cuando mucho. Y una vez que está el silicón mezclado, ya podemos darle una forma primaria donde vamos nosotros a jugar. Ya una vez que tenemos nuestro silicón adaptado, ahora sí, lo que haríamos sería, en este caso lo voy a adaptar a un modelo. Ese modelo es con los dientes del encerado, es un duplicado del encerado, por decirlo así. Y lo que estamos haciendo es asentando el silicón y verificando que ese silicón llegue un poco más allá de los márgenes vestibulares de los dientes involucrados. No es necesario que quede largo ese silicón, que llegue hasta el fondo de saco. No es importante. Lo que sí es importante es que ese silicón cubra 2 o 3 dientes lejos de nuestros dientes pilares. Si yo hago que ese silicón cubra más allá de mis dientes pilares, voy a poder estabilizar muy bien esa llave, ya sea en el modelo o directo en boca. Esa forma de cerciorarnos de que nuestro silicón quede bien adaptado, podemos hacer un palpado recorriendo de lado a lado, y de esa manera nosotros pudiéramos verificar que nuestro silicón está bien adaptado. Hay quien me pregunta, oye, yo he estado usando lo que son los acetatos. Y los acetatos son buenos, es otra forma de hacerlo. La desventaja del acetato es que no copia con tal fidelidad como lo haría un silicón. Entonces, hay más detalles en un registro de silicón que lo que me puede dar un plástico termoadaptado. Aquí en la imagen explicamos que nosotros quitamos o retiramos la parte cervical de nuestros dientes pilares o del diente que va a ser restaurado, porque necesitamos que esta zona quede espaciada. O sea, quiere decir que yo voy a retirar con una navaja o una hoja de bisturí, voy a retirar los sobrantes. Si en algún momento yo percibo que mi flanco me quedó largo, la verdad es que es mejor cortarlo para nosotros evidenciar que cuando sentemos esto, cerciorarnos de que los excedentes emerjan del acrílico. ¿Sí? Hay quien hace cortes en B y libera troneras. No me gusta porque pierdo estabilidad del silicón. Aunque es un silicón muy rígido, este es el silicón Edge Labor, es un silicón masilla, es un silicón que nos va a permitir tener estabilidad, tener la suficiente rigidez y la suficiente flexión. Por ejemplo, ahí en el video estamos viendo cómo se retira la parte cervical de cada diente, ¿no? Entonces, el objetivo es quitar toda esa zona cervical. ¿Por qué la retiramos? Porque es una zona que es fácilmente deformable, es una zona fácilmente contraíble, ¿no? Entonces, hemos quitado las zonas cervicales. No retiramos la del póntico, no tiene caso. La del póntico es una zona que no nos va a afectar en lo más mínimo. Pero la parte cervical sí. ¿Por qué? Porque yo pretendo que cuando mi llave siente sobre el modelo quede la parte cervical sobrecontorneada. Ese efecto de sobrecontorneo nos va a generar un mayor espacio y va a compensar la contracción del acrílico. Esa contracción natural que tiene el acrílico, si no hacemos esto, me va a dejar el margen corto, me lo va a dejar con el riesgo de que no salga bien adaptada mi provisional. Y este es otro tip. Si tú haces esto, casi te aseguro que haces un rebase. De 10 provisionales que tú hagas de esta manera, 9 te van a sellar a la primera, al primer rebase.
Probablemente hubo algún errorcillo por ahí, pero de 10 que tú hagas, 9 te van a salir bien. Y este es otro buen tip que te puedes llevar. Es retirar la parte cervical, dejarlo sobrecontorneado. Y una vez sobrecontorneado, ya lo podemos llenar de acrílico y sentarlo sobre el modelo para que salgan los sobrantes. Esperamos a que polimerice ese acrílico. Hay varias maneras de hacer esto. Algo que sucede comúnmente es que si casi te está ganando el acrílico, trata de hacer presión con la llave. Esa presión que ustedes harían sería una presión, lo que llamamos nosotros tipo émbolo. O sea, hay que hacer un juego con la llave, hay que sentarla sobre nuestro paciente o sobre nuestro modelo. La sentamos y hacemos varias veces presión. ¿Sí? Entonces, ese efecto de vibrado va a hacer que el material fluya más fácil y termine de sentar mejor la llave de silicona. Y así evitamos que el provisional nos quede alto, porque esa es otra de las quejas. Es que me quedan altos los provisionales. Pues es porque no estás manejando el acrílico en una consistencia adecuada y 2, no generaste la presión suficiente. ¿Sí? Entonces, algunos le colocan una liga o un elástico al modelo. Ese elástico mantendría bajo compresión la llave contra el modelo y se va directo a un depósito con agua. Sumergir el acrílico en agua va a permitir que el acrílico no se evapore tan rápido el monómero, y si no se evapora tan rápido, la contracción es menor. Otra gran ventaja de meterlo en agua es que la reacción exotérmica es más pasiva, más lenta, y esa polimerización más lenta hace que el acrílico quede con mejores propiedades. Pero si tienes una olla de presión, estaría genial, porque el someter el acrílico a atmósferas, a presión, va a darle mejores características, mejores propiedades mecánicas, se hace más resistente al cambio de color y más resistente a la fractura. Y si todavía le pones unos 50 o 60 grados a tu olla de presión, mucho mejor, ¿sí? Porque haces que polimerice de una forma más adecuada. La polimerización se acorta, prácticamente tienes un provisional ya terminado de polimerizar, no te tienes que esperar 24 horas a que termine de polimerizar. Una vez que el acrílico polimerizó en el modelo, podemos retirar nuestro modelo, retiramos el silicón y con los fresones vamos a eliminar los sobrantes. Pero, ojo, no hay que quitar más allá de lo que sería la zona sobrecontorneada. Nos vamos a quedar con un poco de este material sobrecontorneado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que quiero es forzar el sellado. Si yo posiciono mi provisional sobre el modelo, tengo que tener este excedente. ¿Sí? Entonces, gracias a ese excedente, voy a poder rebasar. El rebase o el reajuste del provisional, siempre les recomiendo que hagamos un desgaste interno, más o menos a 45 grados, para ensanchar aún más la zona cervical. Y lo hacemos con el fresón troncocónico de punta redondeada. Con ese mismo, si nos lo permite el diente, o con uno de punta de lápiz, vamos a ensanchar la parte interna. La idea del espaciado es que yo no sé si la preparación que tengo en mi modelo va a coincidir a la preparación que tengo en boca. Entonces ya de una vez me voy adelantando y voy generando un poco más de espacio. ¿Sí? Entonces la idea es espaciar. Si me voy a boca, el provisional tiene que quedar holgado, pasivo, que si el paciente ocluye, espero que me escuchen esto, el castañeo de los dientes. Si yo coloco el provisional y le pido al paciente que ocluye y cierre varias veces y escucho ese castañeo, mi provisional no está alto, mi provisional está listo para rebasar. Si yo no escucho ese castañeo y se oye un sonido sordo, quiere decir que el provisional está alto. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque los pacientes anestesiados no nos pueden ayudar a detectar si el provisional está extruido o el provisional está con contacto prematuro. Entonces, un tip es el sonido que hace el resto de los dientes. Si está en buena posición,
va a funcionar. Mezclamos nuestro acrílico entre la etapa arenosa y filamentosa, es como vamos a nosotros a llenar nuestro modelo, perdón, nuestro provisional de acrílico nuevo, listo para hacer el rebase. Lo llevamos a boca y lo que vamos a hacer es que este acrílico fluya y force su ingreso dentro del surco gingival. O sea, quiere decir que voy a tener un provisional realmente ajustado, realmente sellado. Ya es decisión de ustedes retirarlo o esperarse a que tenga su fase gomosa, esa fase elástica. Yo me esperaría a esa fase, lo retiro y lo sumerjo en agua. Ya ni lo vuelvo a probar. Hay quien dice, o hay quien le gusta estar quitando y poniendo el provisional para que no se adhiera. Pero la verdad es que si tienes una buena preparación y haces esta técnica, no se va a pegar, no se va a adherir. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora nosotros es retirar los sobrantes y poco a poco vamos a ir liberando este exceso de la zona marginal hasta llegar al ángulo externo de nuestra preparación. ¿Sí? Entonces, otro problema es cuando que nos emocionamos y empezamos a quitar restos de acrílico y nos llevamos el área de contacto. Entonces, el área de contacto no se toca, porque si la tocamos vamos a abrir el punto de contacto interoclusal o abrimos los contactos proximales de los dientes. Entonces, esas partes no se pulen en este momento o no se quitan excedentes. ¿Sí? Entonces, para el pulido podemos iniciar con unas puntas de silicón. Hay marcas que tienen 3 colores de pulidores: verde, gris y amarillo. Y otras marcas cambian el tono, pero al final de cuentas es grano grueso, mediano y fino. Yo el grueso lo elimino, no es necesario, porque usamos fresones de código rojo. Y el código rojo me da un terminado ya aterzado. O si quieres invertirle, puedes comprar fresones de código rojo y de código amarillo. Y prácticamente el pulido ya es una cosa muy simple, ¿no? Pasamos el fresón, perdón, la punta de silicón amarilla. Siempre hay que hacer movimientos oscilatorios para tratar de que no se caliente el acrílico y que no se deforme y que no pierda el brillo. Si es una prótesis fija, necesitamos generar espacio para la tronera. Un error común es pasar los discos que se usan para separar sobre la cara oclusal o borde incisal y por palatino. Mi recomendación sería que ustedes separen solamente por vestibular y por la zona cervical. La parte palatina traten de no separarla para no reducir el volumen. El mínimo que necesitamos son 3 milímetros de alto, idealmente 4, a mí me gustaría 4 milímetros de altura, para tener la suficiente rigidez del conector en el caso de una prótesis fija provisional en acrílico. El disco de diamante nos puede ayudar a liberar y los discos de hule también nos pueden ayudar a sentar un poco en la zona interproximal. Los de manufacturera tienen un disco delgado que no he encontrado en otra compañía. Ese disco delgado es de hule o de silicón, perdón. Y este disco es así de delgadito. Es un disco genial porque va a ser la mímica del disco de diamante, pero en hule. ¿Sí? Entonces, otra cosa que me gusta, si ustedes observan, es del mismo grosor en el borde como cerca del mandril. Y al ser de esa manera, conforme se va desgastando, no estoy aumentando el grosor de mi disco. Entonces es muy práctico este disquito. Muy cómodo. No tengo que estar adaptando y adaptando. Ese disco, les decía, hay que evitar meterlo por las partes, en este caso palatinas o linguales, porque me va a dejar una tronera demasiado abierta y se nos va a fracturar el provisional en el área del conector. ¿Sí? Entonces, esa parte tiene que quedar gruesa. Entonces, la única parte donde vamos a entrar es por vestibular y en la parte tisular. Hay unos cepillos de cerdas impregnadas con óxido de zinc, perdón, con óxido de aluminio. Otros cepillos están impregnados con diamante. Son útiles, pero estas cerdas son un poco duras. Entonces tengan mucho cuidado porque puedan desbastar el acrílico. ¿Sí?
Entonces hay que hacer movimientos muy suaves con el cepillo, muy superficiales, y corremos el riesgo aún así de que, como la cerda es un poco dura, alcance a lastimar el acrílico. Otra opción es los cepillos de cerda natural de cabra. Es un cepillo como el que están viendo ahorita en imagen. Es un cepillo suave, es un cepillo muy poco abrasivo, y lo usamos precisamente para asentar el pulido en las zonas interproximales. Y acompañamos este cepillo de la pasta para pulido. Hay muchas en el mercado, esta Polishine es muy buena. Logra resultados muy agradables, muy tersos, con mucho brillo. Si todavía necesitan más brillo, podemos usar el disco montado de chamoy. El chamoy es una piel, hay sintética y hay natural. Procuren conseguir el sintético porque el chamoy es de piel de venado, entonces tratar de no consumir el natural. Hay que tratar de usar el sintético. O podemos usar discos montados de algodón o en algodón, como es este que tenemos aquí. Es un disco que fue preparado para el pulido, tiene los bordes del disco afelpados. Hay otros discos que ya de fábrica nos los venden afelpaditos, pachoncitos, parecen de borreguito. Entonces, pues cualquiera de los dos son buenas alternativas o son buenas opciones. Después de esto, prácticamente el provisional está terminado, ¿no? Hay quien le gusta jugar con el acrílico y les gusta que la parte externa se vea como esmalte y la parte interna se vea como dentina. Si ese es tu gusto, puedes mezclar el acrílico base, por ejemplo el color 62, contra un 40% de acrílico transparente, y te va a dar un acrílico tipo enamel, tipo esmalte, por decirlo así. Y ese acrílico lo usamos para fabricar la superficie externa del provisional. Podemos usar ahora un acrílico color dentina, por ejemplo un 65, para hacer el rebase y de esa manera ganar mayor colorido, mayor profundidad del color y que se vea un poco más natural. Es otra forma de hacer los provisionales un poquito más estéticos. Les comparto ahora una gráfica donde están los 4 colores de acrílico que generalmente manufacturera vende, y lo puede vender en tonos Vita, o tradicionalmente manejamos el acrílico en tonalidades New Hue. Les comparto esta tabla donde se hace la comparativa entre Vita y New Hue, donde ustedes pueden decir que un acrílico color 59 es más o menos un tono B1. No son tan exactos, pero nos sirve como para orientarnos y poder tenerla en mente el color que pudiéramos usar con determinados pacientes. Yo en lo personal busco un acrílico claro, por ejemplo el 60, y un acrílico oscuro 66, y con esos dos estoy jugando, más el tono transparente. Entonces, con esos dos tonos ustedes pueden hacer maravillas. Los objetivos del provisional van a ser cubrir el área de la preparación, que nuestros dientes estén protegidos al medio bucal. Son lo más importante, lo primordial. Debemos de considerar siempre que el sellado es el objetivo principal. Sí, luego soy muy de la idea de que no me importa que el diente quede un poquito feo en cuanto al contornos, ángulos, línea. Preferiría yo un sellado periférico, preferiría también contactos proximales y contactos oclusales adecuados. Si el color es idéntico al diente vecino, qué padre. Si no es idéntico, es un provisional, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, creo que uno de los criterios importantes a la hora de hacer un provisional se va a cumplir en el momento que ustedes retiren el provisional y la encía no esté inflamada.
que esté lista la encía a recibir su hilo retractor para la toma de la impresión final. Entonces, creo que es cuando ustedes se ven recompensados de todo este tiempo que se invierte en el sellado del provisional, en el pulido, en el terminado. Esta etapa es fabulosa, es una etapa que la considero clínicamente valiosa para mí porque es donde en realidad estoy explayando la habilidad. Si el provisional te gusta, se está comportando bien, al paciente le gusta, puedes tomar una impresión de tu paciente con el provisional puesto y se la entregas al laboratorio para que él se dé una idea de cómo la restauración temporal se está comportando y que eso al paciente le gustó, para que nuestro técnico de ahí parta en adelante a mejorar lo que ya tiene el provisional. Entonces es ganar, ganar, ganar. Todo el mundo gana. Gana el paciente, ganan ustedes, gana el técnico con más información. O sea, creo que esto de los provisionales es algo fabuloso, ¿sí? Entonces, pues los invito a tratar de aplicar esto en un momento o al día de mañana en su consultorio, dejar los provisionales sobrecontorneados para después del rebase ajustar y van a ver que sus sellados van a quedar padrísimos, espectaculares. Es algo que Manufacturera quería que les compartiéramos de lo que se puede lograr con el polimetilmetacrilato o los acrílicos, Nickton. No sé si quieran hacer preguntas o generar algún comentario, dudas. ¿No? Hola, doctor Juan Carlos. Muchísimas gracias por su conferencia. Hay una pregunta del doctor Garfias. ¿Cuánto tiempo puede tener un provisional el paciente? Dependiendo del tipo de proceso de fabricación. Los acrílicos, el polimetilmetacrilato termocurado puede perfectamente estar en boca un año. Si es acrílico autopolimerizable y es un acrílico que fue sometido a compresión, o sea, fue fabricado así como lo hicimos aquí y fue llevado a una olla de presión, quiere decir que ese acrílico perfectamente puede estar unos 6 meses en boca y se va a comportar de una manera bastante similar al acrílico termopolimerizable. Entonces, si me pregunta cuánto tiempo puede estar un provisional de este tipo en boca, el que fabricamos ahorita fue fabricado bajo compresión y temperatura en una olla de presión. Y perfectamente puede estar 6 meses en boca, cementado, pero con policarboxilato o ionómero de vidrio, lo que el doctor quiera o se sienta cómodo manejar. Nada más que aguas con las prótesis fijas, porque el polimetilmetacrilato es flexible. Entonces, la decementación se da por flexión, no tanto porque el cemento falle. Entonces, tengan mucho cuidado con los conectores. Si es una prótesis de más de 3 unidades, hagan conectores gruesos para tratar de que flexione menos el provisional y se mantenga longeva esa restauración. Pero en restauraciones unitarias, perfectamente en acrílico autopolimerizable y polimerizado en olla de presión y calor, 6 meses. Si es termopolimerizable, 1 año. Y ya si son acrílicos fabricados con el sistema CAD/CAM, hay fabricantes que incluso mencionan que puede durar 1 año y medio, 2 años, dependiendo del material, dependiendo cómo hayan fabricado el bloque de acrílico. Entonces creo que ese sería el tiempo de vida de los provisionales. No sé si haya otra pregunta, otro comentario, duda. ¿Son buenos? Muchas gracias, doctor. También nos pregunta a cuánto tiempo aproximadamente tarda en hacerle este provisional al paciente. Lo que vieron es lo que hacemos. O sea, prácticamente la cita de preparaciones es un ejemplo de esto. Una prótesis fija me estoy llevando 3 horas en promedio. Es 3 horas lo que nos lleva desde preparar, provisionalizar y cementar. Sí, es una cita larga, pero bien vale la pena. Esa es la olla de presión. No sé si están viendo en pantalla todavía, pero esta es la olla de presión que pueden usar. Ya sea hechiza o la que tiene manufacturera, que está diseñada explícitamente para polimerizar.
Sí, nos lleva un ratito la consulta, no son citas rápidas. Si fuera un diente, un solo diente, sí, perfectamente podemos preparar, provisionalizar y tomar la impresión final en 2 horas. Si fuera un solo diente, con un solo diente, pero así 3 unidades y nos llevamos 3 horas. Ustedes lo vieron, se lleva su ratito, pero vale la pena. Inténtenlo. ¿Algún otro comentario? Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Montoya, por esta interesante información. Al parecer son las preguntas que han llegado en este momento. Si tenemos algunas más, se las haremos llegar para que nos ayude resolviendo las dudas que tienen los odontonautas. Claro que sí, para servirles. Mi correo es prostodoncia, así de fácil y simple, @outlook.com, o a través de ustedes, de la plataforma de ustedes, como gusten. Estamos para servirles. Sí. Pues, muchísimas gracias, doctor. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Guadalajara. Gracias ahí demás, por favor. Gracias a Manufacturera por todas las facilidades y gracias sobre todo a los que estuvieron al tanto o al pendiente de este tema. Gracias, espero servirles. Buen día.